¿Para qué sirve la ONU si no es más que un títere? Es obvio y evidente que la finalidad con la cual fue creada en su día la ONU, para dirimir las diferencias entre las diferentes potencias y países, se ha ido devaluando con el tiempo, cada día más, y la prueba ha llegado a tal punto que los países, muchos de ellos, ya no respetan absolutamente nada de lo que dicta la ONU. Tenemos ejemplos muy evidentes de total actualidad, como son diferentes conflictos en los cuales está, por ejemplo, el conflicto en el Sáhara Occidental, donde Marruecos se salta todas las resoluciones de la ONU y no le pasa absolutamente nada, con lo cual todo lo que dicta la ONU no es más que papel mojado. Tenemos otro ejemplo, que es el caso de lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia. Más de lo mismo. La ONU tiene varias articulaciones en su programación que impiden que determinados lugares y organizaciones puedan ser atacados, cosa que no respeta para nada Rusia, porque Rusia, más que un conflicto militar, parece que se está enfrentando a un conflicto civil, en el cual trata de asesinar y provocar el terror entre la población ucraniana, más que hacerse frente a luchas militares con el ejército ucraniano. Todos los días hay ataques contra la población civil, algo que está totalmente prohibido por la ONU. Vladimir Putin no hace ni caso, se lo pasa por el forro y hace lo que le da la gana. Y otro ejemplo más evidente y más lejano en el tiempo es el conflicto de Oriente Medio, que lleva ya más de 75 años, y las resoluciones de la ONU en las cuales ha querido penalizar a Israel han caído en saco roto. Pero eso tiene su explicación más clara, y es de una siguiente razón. Aquí hay un encadenamiento de factores que influyen en eso. Israel es un protegido de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos es un manipulado por el lobby judío norteamericano. Porque queramos o no queramos reconocerlo, la realidad mundial es así. Los judíos ocupan los puestos claves de la administración norteamericana, aunque solo representen un 5% de la población. Pero como están en esos puntos claves, pueden condicionar totalmente las decisiones que quiera tomar el gobierno norteamericano. Por lo tanto, el gobierno norteamericano no es libre para decidir a su libre albedrío. Está supeditado a lo que le condiciona el lobby judío norteamericano. Y la prueba de ello está que todos sabemos que, aunque es una cosa que no se suele decir muy abiertamente, sabemos que en Estados Unidos quien quita y pone presidentes en Estados Unidos es el lobby judío norteamericano. Por eso los presidentes de Estados Unidos, conscientes de ello, saben que sean demócratas o sean republicanos, han de plegarse a lo que diga el lobby judío norteamericano, o de lo contrario, su carrera política está totalmente acabada. Y así es lo que ha ido pasando. Y ya ha llegado a tal punto el descaro que en estos conflictos actuales que hemos mencionado está el caso de Israel, que ataca a las sedes de la ONU de interposición en el Líbano, que ataca a las sedes de la UNRWA que hay en Gaza y en Cisjordania, que fueron creadas en el año 1948 para atender en sus más necesidades básicas las necesidades de alimentación e enseñanza del pueblo palestino. Y ha llegado a tal punto que ya los países del mundo prácticamente ya se toman a pitorreo las decisiones de la ONU, porque no hacen más que obedecer a las decisiones que toman los 5 miembros permanentes,
que a saber son Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Aunque esos dos últimos han devaluado mucho su poder, puesto que los imperios que disponían en su momento cuando se fundó la ONU se han esfumado y han desaparecido. Pero bueno, el asunto estamos en eso, que la ONU ha perdido totalmente su factor disuasorio de conflictos entre países y ha pasado a ser un mero títere al servicio de los intereses de esos miembros permanentes de la ONU, que son los que condicionan cómo hay que llevar o no la política. ¿Qué podemos esperar la humanidad de una organización que es totalmente rehén de esos miembros permanentes? Tenemos un ejemplo muy claro. Donald Trump es un presidente que hace absolutamente lo que le da la gana y no teme absolutamente nada, porque sabe perfectamente que ellos son los que manejan los hilos para mover la ONU. ¿Cómo se puede entender que en 75 años de conflicto en Oriente Medio, Israel no haya sufrido la amenaza de ser expulsada de la ONU, ni boicot económico, ni político alguno? Porque están los Estados Unidos ahí detrás y cualquier esbozo que puedan querer realizar sobre eso, enseguida llega el aviso del tío Sam. Ojo con lo que hacéis, porque nosotros somos los mayores contribuyentes de la ONU. Y como vayáis con directrices contrarias a los intereses de Estados Unidos y de Israel, os retiramos la ayuda económica y se acabó. Con lo cual, esto nos hace plantearnos que probablemente la ONU, tal como fue concebida, tiene que dejar de existir. Porque eso de que haya 5 países que tienen el poder de veto sobre los 185 restantes no tiene recibo que lo acepte. O sea, que se vota una relación de los 193 países que hay en la ONU, 191 votan a favor y como Estados Unidos diga que vota en contra, queda todo en papel mojado. ¿Para qué sirve entonces? Probablemente hay que replantearse que la ONU, tal como fue concebida, tiene que dejar de existir. Y tiene que reorganizarse nuevamente de una manera democrática, en que las decisiones se tomen por mayoría absoluta, no por decisión de un mandamás que dice que no y lo que han votado los otros 185 países queda en agua de borrajas. No tiene ningún fundamento eso. Pero es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos 3 conflictos, como es el del Sahara Occidental, el de la guerra de Ucrania y el de Oriente Medio. El conflicto más latente y menos nombrado ahora mismo es el del Sahara Occidental, porque ya sabemos que lo del Sahara Occidental fue un invento orquestado por Estados Unidos a raíz de cuando Franco estaba moribundo, porque no podían permitir que se fuese a crear un estado en aquella época en la órbita soviética como sería el Sahara Occidental, puesto que era apoyado por Argelia. Y entonces inventaron la Marcha Verde, que era una forma de que no quedase muy descarada la invasión de un territorio pendiente de descolonización por Marruecos, en la cual quedaría como agresor, y no humillar a España como que quedó totalmente en nada. Se bajó los pantalones ante las amenazas de la CIA de que no apoyaría a Juan Carlos I en su gobierno y se plegaron. Levantaron el campo minado que había en la frontera y permitieron que el ejército y los marroquíes entrasen libremente en el Sahara Occidental. Y llevamos en un conflicto hasta el día de hoy que no se ha resuelto por la sencilla razón de que quien maneja los hilos es Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue sus 13
en apoyar a la monarquía alauita como tampón para que no pueda tener una fachada atlántica el gobierno socialista de Argelia, con un Sahara independiente. En el caso de la guerra de Ucrania, pues vemos claramente que se ha impuesto la opinión del agresor. Después de saltarse un montón de tratados y de tal Vladimir Putin, ahora Estados Unidos, como quiere quitarse la guerra de Ucrania como sea, lo que le plantea simplemente a Ucrania es la rendición, que acepte que le entrega las 5 regiones ocupadas por Rusia y se acabó. Y la cosa más complicada es la de Oriente Medio, donde en un conflicto que lleva 75 años sin resolverse, Israel continúa con sus gobiernos ultraortodoxos buscando el exterminio total de los palestinos. Según ellos, se agarran al mandato divino que declaró Abraham, en el cual dijo que la tierra prometida era solamente para los judíos. Y ahora, en este último mandato de Estados Unidos, ha llegado un iluminado que es Donald Trump al gobierno norteamericano, en el cual mejor condición no se le podía presentar a Netanyahu. Un hombre que apoya todas las atrocidades que cometa Netanyahu, que se salta todas las resoluciones de la ONU y no hay vuelta atrás. Hasta llega el momento en que Donald Trump, como gran iluminado que es, se le ha ocurrido que lo mejor para que se solucione el problema en Gaza es la deportación de los 2.200.000 palestinos para dejar el territorio totalmente limpio y que entonces Estados Unidos pueda hacer una gran inversión de reconstrucción para crear un gran resort en el cual puedan vender lo que han reconstruido para el disfrute de los ricos de todo el mundo. O sea, un puro negocio. Las cuestiones humanitarias, eso se deja totalmente atrás, no tiene sentido alguno. Aquí es lo que dice el iluminado, apoyado en su lacayo en Oriente Medio, que no es otro que Netanyahu, y no siga más con el tema. Por lo tanto, la ONU ha pasado a ser un mero títere que hoy en día carece de totalmente validez. No sirve absolutamente para nada más que para atender los requerimientos de esos 5 miembros permanentes que tienen esa potestad de poder cancelar las votaciones cuando no vayan en favor de sus intereses. Con lo cual, de los 193 países que hay en la ONU, si en el caso hipotético 192 votan por condenar algo, con que uno de esos miembros permanentes diga que no está de acuerdo y veta, se acabó. No hay absolutamente nada. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas. Hasta otra.